Buenos días, están en compañía del programa Buenos Días con Diego Oquendo. También les saluda a Michelle Oquendo. Ya está conectado con nosotros el abogado Jaime Nebot, miembro del Comité Especial de Emergencia por el Coronavirus en Ecuador. Una voz que hay que escuchar en medio del conflicto es el tema de esta entrevista junto al abogado Nebot. Bien, a manera de introducción, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, hemos recogido los criterios de personajes públicos con iniciativas propias, llamamientos cívicos para juntar esfuerzos por el país. Esta mañana conversaremos con el abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, sobre las acciones y propuestas del Comité Especial de Emergencia que viene trabajando desde hace algunas semanas y de sus perspectivas sobre diferentes temas del Ecuador. Buenos días, abogado Nebot. También ya empieza la entrevista al doctor Diego Oquendo. Gracias, Michelle. Realmente un placer conversar con usted, señor abogado Nebot, don Jaime. El título de esta entrevista que acaba de anunciar Michelle, una voz que hay que escuchar en medio del conflicto, no es gratuito. Tiene una razón de ser. Cuando el abogado Nebot, tras una larga carrera política intensa y efectiva, cuando el abogado Nebot, se dirige a los conciudadanos, lo hace en forma directa, con acento claro, sin ocultar su intencionalidad, pero esmerándose en señalar vía de salida a los problemas. Se opone, sí, claro que se opone, pero no se cierra la banda. Lo que acaba de manifestar le ha dado a su discurso una consistencia que ni sus opositores pueden descalificar. Don Jaime, le pregunto, ¿cuánto le costó aprender el valor del equilibrio en el discurso político? Comencemos por así. Buenos días, muy cordial, Diego, a usted, a Michelle y por supuesto a la enorme audiencia de Radiovisión, especialmente en Quito y en todo el país. En la vida todos los días se aprende, de manera que el tiempo pasa y uno se consolida en sus posiciones en las que cree tener razón, pero aprende también a que la opinión de los demás es muy valiosa. Claro, a las finales uno tiene que tomar la decisión conforme a lo que cree, y eso es lo que hacemos. No hay que oponerse sin alternativas, pero hay veces hay que oponerse porque cuando lo que proponen otros es malo para el pueblo, hay que decirlo y hay que impedirlo, y hay que oponer a eso una salida que no perjudique a la gente. Estamos dialogando con el señor abogado Jaime Osaadi, alcalde de Guayaquil, integrante del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus. Jaime, sé que usted evita hablar del tema electoral en este momento, tormentoso que vive el país, y entiendo su determinación. Ya luego hablaremos de las acciones que viene cumpliendo el Comité Especial de Emergencia por el Coronavirus, del cual usted es un destacado integrante. Pero, Jaime, con fecha 14 de abril del 2020, en la página 5 del Universo, se publicó un largo comunicado del Partido Social Cristiano, Mariana Guerrero, con usted a la cabeza, a propósito de las medidas económicas anunciadas por el gobierno y la crisis sanitaria, económica y financiera que afecta a los ecuatorianos. Leí de pe a pa el enjundioso texto que, a mi modo de ver, es una suerte de plan de gobierno resumido. Pregunto, ¿de qué gobierno? Y la advertencia final de ir a una consulta popular de iniciativa ciudadana busca en última instancia demostrar quién lidera las preferencias del electorado. Jaime, le pregunto esto, más allá de que usted no quiere hablar de política, pero vamos a hablar de esos temas. No, esto no es hablar de política, esto es hablar de la salida que tiene el país, que debió tener, que tiene en cualquier momento. Yo creo que es una enorme miopía, si usted me permite. Alguien dijo con gran sentido común que cuando un país, una empresa, una persona, piensa y actúa siempre en función de lo importante, rara vez cae en la urgencia. Y este es un país que ha vivido de la urgencia, por no hacer lo importante. Y siempre cuando viene un problema grave, que ahora son frecuentes, es que sí es una emergencia el coronavirus. Esta es una emergencia sanitaria mortal, verdadera,
gracias a Dios, pasajera. El resto de los males del país, me van a perdonar los oyentes, quisiera estar equivocado, es fruto de continuas malas administraciones de los gobernantes. Y si usted me permite, esto implica no tener coherencia. Mire, ¿cuál ha sido la tónica? El gobierno gasta, dilapida, el pueblo, y pueblo somos todos, el pueblo paga con tributos. Paga el pueblo, el gobierno no se compone, sigue haciendo lo mismo, y el pueblo vuelve a pagar. Y se va empobreciendo el pueblo, y el pueblo no compra, y el pueblo no paga, y el pueblo no tiene empleo, y la gente no vende, y el que no vende no genera IVA, y la gente no gana, y el que no gana no genera impuesto a la renta, y a la final el círculo perverso se cierra, perjudicando en sus recaudaciones al propio Estado, que a su vez, como sigue gastando, sigue volviendo a golpear al pueblo. Eso tiene que terminar. ¿Quiere usted que le dé un ejemplo de incoherencia? Mire, si fueran coherentes, ahora que el precio del petróleo desgraciadamente ha caído, gracias a Dios ha rebotado algo, está alrededor de $15, pero igual es muy poco para el enorme Estado ecuatoriano y los enormes gastos dilapidatorios del Ecuador. ¿Qué quieren ahora? Que esa diferencia enorme que se ha producido en los últimos 3-4 días también la pague el pueblo ecuatoriano con impuestos. No solo sería injusto, no solo es antitécnico, no solo es inconveniente, no solo mata la economía. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que están equivocados, que la salida es el crecimiento con menor impuesto para que haya más recaudaciones, que la salida es gastar en lo que hay que gastar, que la salida es generar liquidez inmediata y permanente, que hay muchas formas de hacerlo, y sobre todo que la salida es enrumbar el país hacia el crecimiento y al empleo, haciendo lo que hay que hacer. De eso trata el documento que usted ha leído y que si quiere en alguna parte pertinente lo trataremos en esta entrevista. No trata de política. Y siempre se dice, pero es que eso demora. Claro, lo que más demora es lo que antes hay que hacer. Si lo hubiéramos empezado a hacer hace mucho tiempo, ya estaríamos disfrutando como ecuatorianos de la bonanza, en vez de estar sumidos en la penuria agravada por el coronavirus. El coronavirus no es el causante de la penuria, ha agravado la penuria, que es una cosa muy distinta. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Esto quién lo hace? Alternativa 1, un gobierno que no quiere entenderlo, una asamblea a la que la quieren echar a un lado porque no tiene buena imagen, pero que paradójicamente es la única defensa que hay para que lo que quieren hacer de ponerle más cargas, escúcheme, no solo a las empresas, no, empresas pequeñas, empresas unipersonales, empresas medianas, grandes, no, a todos los empleados públicos, a todos los empleados privados, y lo que es peor, a la gente que no tiene relación de dependencia, que vive de lo que vende cada día, el que tiene un pequeño salón, una costurería, una vulcanizadora, el taxista, la persona que es agricultor, ganadero, comerciante normal. Eso es un absurdo, pero a eso se oponen y dicen, ¿por qué se oponen? ¿Por qué? Porque hay otras salidas. Esa no es la salida. ¿Quién más puede resolver eso? Una amalgama de políticos en lo que yo no creo. Yo no creo que esto es cuestión de recurrir a membretes políticos, a partidos políticos, que cuando se acaba la reunión para ponerse de acuerdo dicen, bueno, ¿y a mí cuánto me toca aquí? ¿Yo qué voy a hacer? Por eso es que nosotros decimos, si no hay otra salida, que sea el pueblo ecuatoriano en una consulta directa, que no le deje margen al presidente a cambiar nada, que no le deje margen a los diputados ni a los políticos a cambiar nada. Y el país va a cambiar. No es necesario llegar a eso, pero desgraciadamente tenemos décadas tratando de llegar a donde se debía llegar por la razón, por la conveniencia. No se llega. Entonces, este es el concepto general. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿De qué punto estamos hablando? Yo con mucho gusto te lo respondo, no porque como dice lo ha leído de pe a pa, sino quizás a sus oyentes que a lo mejor no lo han leído.
Escucho con vivo interés, don Jaime, y aprendo, no faltaba más. Michelle tiene sus propias inquietudes. Michelle, por favor. Sí, abogado Nebot. Todavía no existe una vacuna para el COVID-19 y los tratamientos están en pruebas. ¿Hasta qué punto resultan efectivas la hidroxicloroquina y la acitromicina que ha importado el Comité Especial de Emergencia por el coronavirus? Bueno, déjeme decirle que lo que resulta mortal, lo que no es ético, es que la gente se ponga a discutir de la medicina y mientras discute de la medicina no traiga ninguna medicina. Aquí en los hospitales públicos y privados de la ciudad de Guayaquil, en las clínicas públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil, y le voy a decir que presumo que lo mismo pasa en el resto del país porque he hablado con mucha gente de muchas provincias, el gobierno no ha entregado ninguna medicina. Entonces me extraña la solidaridad, me extraña todo este movimiento cuando no curan a nadie. Déjeme decirle que, en primer lugar, los 2 medicamentos que usted ha indicado están aprobados por el Food and Drug Administration de los Estados Unidos, por la FDA, que demora años en aprobar el uso de un medicamento para una determinada enfermedad. Acaba de aprobarlos hace pocas semanas. Segundo, así como hay uno que otro reportaje en contra, que más que estar en contra dan alternativas de otros tratamientos, esos sí todavía no probados, que funciona a base de ozono, algunas otras medicinas, que una de las cuales es un antiparasitante, pero en fin, yo no soy médico, yo no puedo discutir si eso funciona o no funciona. Pero nosotros sí sabemos que en Estados Unidos se está haciendo con éxito. En Italia no solo es hecho con éxito. Hace pocos días salió un artículo que indica que los médicos italianos dicen que el error que cometieron fue dar la hidroxicloroquina ya con síntomas de mucha gravedad, que debería darse al principio. En Estados Unidos han salido estudios de casos hechos por la universidad como Stanford, donde el porcentaje de curaciones es enorme. En España se ha hecho igual. Lo importante es que nosotros hemos traído la medicina. Si no sirviera, la venderían en cualquier parte. En el mundo no dejan exportar la medicina porque la quieren para su país. Está al arranque. Hay especulación al respecto. Es difícil conseguirla. Si no sirviera, sino que me digan cuál sirve para traerla, que no me digan ciertas personas de mala fe que estamos trayendo algo que no sirve, que me digan qué traer, pues, pero científicamente, porque no les cuadra nada. Ese es el tema. Entonces, nosotros sí hemos traído, ya llegó el primer avión con tratamiento. Este fin de semana llega el segundo avión con tratamiento. En unas pocas semanas seguirán llegando los tratamientos completos. Es una mezcla de acitromicina de 500 miligramos, con el plaquinol, que es la marca de la hidroxicloroquina de 200 miligramos, mezclado. Y los estamos entregando. Ya, por ejemplo, en todos los hospitales de Guayaquil que tratan coronavirus, públicos y privados, clínicas y hospitales, ya está repartida la medicina. Estamos supliendo la medicina a los pacientes nuevos que ingresen, porque unos pocos se mueren y otros se sanan y otros los mandan a la casa con régimen interno. Estamos supliendo la medicina. Ya desde ayer pasamos a atender el régimen de consulta externa. Es decir, la persona se presenta al hospital, le diagnostican los remedios, no los internan, los mandan a la casa, nosotros le entregamos la medicina. No se entrega medicina, sino con receta de médico especialista avalado por las clínicas y hospitales públicos y privados autorizados por el gobierno para tratar coronavirus. El comentario que se hace, por ejemplo, un señor en algún estado de los Estados Unidos oyó que el cloro era bueno y se tomó un limpiador de pecera porque tenía cloro, se murió. Igualmente, como toda medicina, esta medicina tiene contraindicaciones. Una mujer embarazada no la puede tomar. Un hombre mayor de 60 años no tiene la misma dosis que uno de 20. La persona que tiene preexistencia tiene riesgo, como cualquier medicina. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando, sabemos lo que estamos haciendo,
pero fundamentalmente, yo ya se me viene, no hablamos, hacemos, no quitamos, damos, no desorientamos, orientamos. Que me digan los señores que critican, y con el debido respeto que me diga un gobierno que es solidario, ¿dónde y a quién le han entregado medicina anticoronavirus ellos? ¿En qué ciudad y en qué hospital? Michelle, nuevamente. Sí, bien, sobre este punto, ¿hay algún punto de coordinación entre el referido comité y el gobierno, abogado Nebot? Sí, el punto de coordinación es darle la medicina a los hospitales que ellos debían abastecer. Muy bien, continuamos con la entrevista, doctor Oquendo. Muy bien, Jaime, usted ha manifestado que la intención del comité, con una visión absolutamente humanitaria, es ayudar al gobierno y a otras autoridades con gestión y vías de financiamiento efectivas y rápidas. Ese propósito altruista y oportuno, eficaz y además le pregunto, ¿ha tenido la debida respuesta del gobierno central, de las autoridades de salud o, como suele suceder en un medio conflictivo y celoso como el nuestro, han surgido los malos entendidos y las obstrucciones, Jaime? Bueno, nosotros somos un comité que hemos coordinado y con éxito con otros comités como el que dirige Roque Sevilla en Quito, como el que dirige el doctor Fidel Evas, etcétera. Y con el gobierno coordinamos, porque evidentemente si usted entrega medicina a un hospital del gobierno, ellos tienen que recibirlo, son ellos los que tienen que recetar a través de sus médicos, son los médicos de mayor jerarquía los que tienen que avalar la parte administrativa, y trabajamos de esa manera, pero realmente trabajamos juntos, no trabajamos revueltos. Nosotros tenemos una ventaja que hay que admitirla: el gobierno tiene trámites que hacer, nosotros tenemos trámites que están señalados en la eficacia, en la administración rápida, en dinero privado, porque no manejamos un centavo de dinero público. Somos más eficientes, no por eso dejamos de coordinar. Ahora, ¿qué más hemos hecho? Hemos tenido respiradores UCI que tienen independencia de funcionamiento, están llegando al país en cualquier momento, ya salieron con un par de escalas, decenas de miles de equipos de protección de primera línea, mascarillas, lentes, guantes, cubrezapatos, uniformes completos. Estamos organizando con éxito ya con empresa privada y acá, con TIA, por ejemplo, el reparto de las primeras 50,000, iremos a otras 50,000 raciones más, a gente que se ve afectada por la situación, ayudándola a cumplir con la orden de permanecer en casa. Con la Cervecería Nacional y otras empresas se ha organizado el abastecimiento de 4.700 tiendas para iniciar, tiendas de barrio, que permiten que la inmovilidad funcione relativamente, porque la gente no puede estar en el dilema de morir de coronavirus o morir de hambre. Entonces no es cuestión de decirle no salga, usted tiene que darle la facilidad para que no salga. Y la tienda usted la tiene en la esquina, a 2 cuadras, al frente de su casa, la tienda, la gente conoce al cliente, hay veces le fía, ayuda a resolver el problema financiero de la persona que no tiene ingresos, y la gente que no tiene definitivamente nada, que está sujeta a una situación muy difícil, le llegamos por el otro lado a través del reparto de las raciones de TIA. Eso es lo que estamos haciendo sin perjuicio de preocuparnos de otras cosas, como que, por ejemplo, no se especule que exista oxígeno, porque también quisieron especular y hacer desaparecer o los tanques para envasar o el propio material. La labor del comité es múltiple, por supuesto la coordinamos, pero actuamos con independencia y con rapidez. La muerte no espera trámites, la salud no espera descansos ni demoras, así que esa es la forma como estamos trabajando. Caramba, Jaime Nebot dice: la muerte no espera tanto, la salud no espera tanto. Por favor, interpretemos debidamente esta premisa de Jaime Nebot. Jaime, otra acción crucial del comité que usted integra: ayudar a resolver el traslado y posterior inhumación de la gran cantidad de cadáveres que se han acumulado en las casas de salud que atienden el coronavirus. Le pregunto, ¿cuánto se ha hecho en este sentido? Las imágenes de los últimos días
incluso reproducidas malévolamente en el exterior, nos han puesto los pelos de punta, Jaime. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Nosotros en ese tema como comité no hemos intervenido. Quien le ha prestado, salvo consiguiendo ataúdes que la empresa privada muy humanamente ha donado y que las hemos entregado a las autoridades competentes de ese tema. Nosotros no hemos intervenido en esa mecánica. La Municipalidad de Guayaquil ha ayudado al gobierno en eso. Y dejemos las cosas claras. Este es un tema del gobierno central. Este no es un tema del municipio de Guayaquil y peor de privados. Gracias a Dios, el atraso en trasladar muertos de casas, muertos de hospitales, muertos de clínicas privadas y públicas, lo han empatado. Es decir, no hay tema pendiente en aquello. Pero fue un momento muy duro porque no se organizaron para recoger esos muertos. Los familiares evidentemente estaban aterrorizados porque pese a ser seres queridos que habían fallecido, no querían vincularse al procedimiento ni a la cercanía. Hay veces con razón, otras con simple miedo. Ese es un problema que lo han solucionado. Y déjeme decirle que los números reales, que yo los tengo y se los voy a dar, son los siguientes. En el último mes, la curva de muertos alcanzó un pico en la ciudad de Guayaquil. Más de 450 muertos en un día. Hoy día, gracias a Dios, dentro de lo malo, esa curva el día de ayer ha descendido y el descenso es constante, de manera que no son picos, es constante. Ha descendido a 106 muertos el día de ayer. En la provincia de Guayas, la curva pasó los 600 muertos diarios. Hoy día está arriba de los 100 muertos diarios. O sea, hay una baja consistente de la mortalidad, pero igual en Guayaquil, solo por coronavirus. En Guayaquil ha muerto y en Guayas normalmente 40 muertos en Guayaquil al día de cosas naturales, normales, otras enfermedades, y 60 muertos en la provincia de Guayas. De manera que cuando usted tiene solo por coronavirus 100 muertos, usted tiene un exceso importante sobre la situación normal. Cosa que hay que tomar en cuenta para cuando se hable de una vuelta racional a una normalidad limitada. ¿Por qué digo limitada? Porque nunca será como antes, por lo menos en mucho tiempo. ¿Por qué digo racional? Porque hay que saber, primero, la estadística, en qué momento se hace. Y cuando usted sepa el momento, que obviamente es cuando la curva descienda a la normalidad anterior, entonces usted tiene que decir, primero, ¿quién no se mueve? No se mueven las personas de riesgo. Segundo, el que se mueve, ¿para qué se mueve? Tiene que moverse el que se necesita para generar el mayor movimiento económico posible y para resolver el mayor problema humano posible. Esto no es cuestión de hacer las cosas a la loca, porque este es el problema. Primero se piensa y se estudia y después se hace, no es al revés. Bien, abogado Nebot, le saluda nuevamente Michelle Oquendo. Como alternativas para enfrentar el futuro económico del país, usted ha hablado de una focalización de subsidios a los combustibles y de una renegociación de los pagos de la deuda externa. Sobre los subsidios se consulta si este es el momento de implementar esta medida. ¿Cuál es su opinión tomando en cuenta lo ocurrido en octubre y cómo entender el pago de la deuda externa con miras en recibir créditos? Muy bien, en primer lugar, en el documento que su señor padre ha leído, él podrá haber encontrado bajo el título liquidez inmediata y permanente varias alternativas de esa liquidez. Y cuando hemos hablado de medidas estructurales del país, también hay un listado conciso, claro y enumerado de las varias necesidades, esas sí no alternativas, para sacar el país adelante, de la cual podemos hablar en esta o en otra entrevista cuando ustedes deseen. Voy a referirme al punto del subsidio. Otro punto de tremenda incoherencia. Mire,
El subsidio filosóficamente y técnicamente se justifica cuando es un subsidio temporal y focalizado, y para los pobres. Temporal, focalizado y para los pobres. ¿Qué subsidio nunca debió quitarse? No debe quitarse. El del transporte público, el de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y pescadores artesanales que no pueden competir sin ese subsidio porque el Estado los ha llenado de impuestos por otros lados y porque no les permite la salida tecnológica para producir más. De eso podemos hablar en otro momento. La bombona de gas, que es el gas del pobre, debe mantenerse el subsidio, y por excepción, si alguna exportación, vamos a decir flores, mañana, no puede competir en el mercado internacional, no puede generar divisas y generaría desempleo y pérdida de dólares sin ese subsidio, ahí debe mantenerse el subsidio. En todos los otros casos, especialmente el contrabando y el subsidio a la gente pudiente que no tiene por qué gozar de ese privilegio, el subsidio debe suprimirse. Lo hemos venido diciendo hace 20 años. ¿Qué quiso hacer el gobierno en octubre? Perdóneme la franqueza, la estupidez de pretender quitarle el subsidio a todo el mundo. Esa medida levantó al país. Casi se cae el gobierno. Sentó un presidente funesto, ¿y en qué quedaron? En nada. Entonces dijeron, en 7 días vamos a focalizar el subsidio. Han pasado 7 meses y el subsidio no lo focalizan. El subsidio tiene que focalizarse. El subsidio es temporal para el pobre, para quien lo necesita, y no para el contrabandista y para el rico. Déjeme decirle por qué es que ahora no hablan del subsidio. Acabo de chequear antes de hablar con ustedes el precio de la gasolina en los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto vale la gasolina premium en los Estados Unidos? $1.20 el galón. ¿Sabe cuánto vale la gasolina similar en el Ecuador? $2.80. Ahora no hablan de subsidio porque somos los ecuatorianos, es el pueblo el que está subsidiando al gobierno. Técnicamente, porque las cosas son así, no se puede meter todo en un paquete como ha hecho el gobierno anterior y sigue haciendo y han hecho algunos gobiernos anteriores, la famosa cuenta única, la plata de todos, para todo metida en un mismo saco que la usan como bolsillo, como cada chica. El subsidio, hoy día el pueblo está subsidiando con la diferencia entre 2.80, por hablar de gasolina. Entonces, hay que ir a la verdad. No siempre el petróleo va a valer $15. Cuando el petróleo vuelva a valer 30, 40, $50, $60 Dios mediante, entonces sí, el subsidio es del Estado a los contrabandistas y a los ricos. Eso tiene que quitarse. Pero hoy no hablan de eso. Hoy no hablan de eso porque alguien les va a decir lo que yo les digo. Entonces, aquí las cosas se tienen que hacer bien. Usted tiene liquidez de varias partes. En primer lugar, algo de bueno ha traído esta desgracia, el coronavirus, es que ha cambiado el orden mundial. Lea a un hombre como Kissinger, de 90 y pico de años, lea al intelectual, para mí al menos más importante del momento, Yuval Noah Harari. El mundo ha cambiado desde el punto de vista económico, financiero, administrativo y social. ¿Qué está diciendo hoy día el G7, el G20? ¿Qué dice el Banco Mundial? Incluso, y me ha sorprendido tibiamente, el Fondo Monetario Internacional. Señores, este es el momento de refinanciar deudas, no de no pagar, de refinanciar, alargar el plazo, bajar los intereses, negociar quita de capital o por lo menos pago de cuotas ascendentes del capital. ¿Qué hace el gobierno ecuatoriano? Lo contrario, paga al contado capital e intereses de bonos cuando había anunciado que no lo iba a hacer. Aquí estamos empeñados en pagar cuando los otros no quieren cobrar. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace España? Baja intereses, impuestos, inyecta dinero para que la gente pueda comprar, para que la gente pueda pagar, para que las empresas puedan producir, puedan vender, para reactivar la economía, para volver a crecer, para que el Estado vuelva a tener recaudaciones. Y aquí se les ocurre poner de nuevo impuestos a todo el mundo, empresas
asalariados del Estado, asalariados privados y gente que no tiene ingresos o que tiene ingresos no dependientes del salario. Y ya sé qué pregunta me va a hacer usted. Así, bueno, pero es que España tiene plata, es que Estados Unidos tiene plata. No, no es así. España no tiene los 200.000 millones de dólares que va a poner en esta operación. No puede evaluar porque está en la zona del euro, tendría que hacerlo en comunidad con la Comunidad Europea. Va a endeudarse. ¿Qué va a hacer Estados Unidos para poner los trillones de dólares que quiere poner en esta operación y que ya está poniendo? Estados Unidos puede evaluar, va a devaluar y se va a endeudar. Es que endeudarse no es malo si uno hace lo correcto con la plata. Endeudarse es malo para seguir dilapidando. Ese es el problema. Usted me ha preguntado 2 temas, le he respondido los 2 temas. Si quiere que hablemos del resto de documentos, nos vamos a demorar, es cuestión de su tiempo, yo tengo. Diálogo a fondo con el abogado Jaime Nebosa. Yo tengo un par de preguntas, pero tú tienes también tu propia inquietud, Michelle. Sí, abogado Nebot, en medio del clima crispado que vivimos por las razones que son fáciles de colegir, se han levantado voces críticas respecto del qué hacer de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. No participo necesariamente de tal actitud disolvente. Más allá de cualquier humana apresuramiento, su sucesora en el sillón de Olmedo es una mujer preparada, valiente, identificada con su colectividad, que cumple un esforzado papel que nadie puede desconocer. Su apoyo por la alcaldesa Viteri sigue intacto y luego, pues, podríamos plantear una pregunta de una oyente a través del WhatsApp. Le escuchamos, abogado. Mire, nadie en el ejercicio de la función pública ni privada está libre de equivocarse. Y no quiero decir con esto tal o cual cosa, es un concepto. Pero usted tiene que ver resultados, la entrega física, la toma de medidas. Y yo le voy a decir algo muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un municipio, fríamente hablando, en una epidemia y siempre? Dotación de agua potable, ¿ha fallado? No ha fallado. Dotación de alcantarillado, ¿ha fallado? No ha fallado. Tratamiento de aguas, inversión en plantas, ¿ha fallado? No ha fallado. ¿Ha fallado el transporte? No ha fallado el transporte. ¿Ha fallado mercados, abastecimiento? No han fallado mercados ni abastecimiento. ¿Ha faltado colaboración? No, el municipio le ha dado plata al gobierno, pese a que el gobierno no le devuelve, como a Quito y como a todas las ciudades del país, en forma más inmoral que ilegal, porque lo ilegal no es ilícito lo que está haciendo. Se ha cogido el IVA de los municipios, el IVA de los consejos provinciales, el IVA de las juntas parroquiales, les debe 3 meses de renta, y si no, pregúntenle al alcalde de Yunda cómo le va con ese tema. Pero aquí se les ha dado plata, ha habido colaboración. 36 clínicas móviles, 8 hospitales y todo nuestro equipo de médicos que los tenemos sin tener obligación legal de atender salud, porque eso le corresponde al gobierno. Entonces, ¿hay falla allí? No hay falla allí. La pregunta es, ¿el estado de los hospitales del Seguro Social depende de los municipios? ¿El estado de los hospitales del Ministerio de Salud depende de los municipios? ¿La falta de remedios depende de los municipios? ¿La escasez y la obsolencia de equipos depende de los municipios? La fuerza pública que es necesaria para controlar el orden, no para abusar, depende de los municipios. Entonces, es muy fácil hablar. Las loras hablan también, no se entienden entre ellas y no les cree nadie, pero hablan. Yo no excuso ni excluyo errores, todos los tenemos, pero hay que ver el balance en la vida. Si lo positivo es más que lo negativo. Y sobre todo hay que sufrir pues la pandemia. Dios quiera que ustedes no la sufran. Dios quiera que al incrementarse han tenido el tiempo de prepararse. Leo desde acá que lo está haciendo bien, lo veo con agrado, con gusto. Pero cuando a usted le caen estas cosas de sopetón, y encima parte de los que tienen que hacer no hacen, y de los que tienen que dar no dan, que los que tienen que orientar desorientan, bueno, se producen situaciones como esta. Y cierro con lo siguiente. Dígame, ¿Nueva York se ha comportado como el resto de Estados Unidos? ¿Madrid se ha comportado como el resto de España? ¿Londres se ha comportado como el resto de Inglaterra? ¿La Lombardía se ha comportado como el resto de Italia? No.
¿Qué son esas? Ciudades mal atendidas, manejadas por ineptos. Son ciudades que tienen realidades distintas y a las que les cayó la pandemia en un grado y con una agresividad, porque hay cepas distintas de coronavirus, no todos son iguales en materia de cepas. Dios quiera que a los demás no les pase, y Dios quiera que si les pase estén preparados. Y si eso ocurre, siempre cuenten con la solidaridad de Guayaquil y de los guayaquileños para ayudar. Diálogo a fondo con Jaime Nebot Saadi. Don Jaime, tengo yo unas dos preguntas finales, pero la primera, la propuesta, pero antes de eso, su referencia a las loras me parece chispeante. También habría que incluir a los loros, ¿no? Porque en el país también sobran los loros y también las loras. Jaime, la propuesta de la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas tiene, pienso yo, la virtud de regular el gasto y fomentar el ahorro fiscal tan necesario en este momento. ¿Por qué las críticas del Partido Social Cristiano a esas iniciativas, Jaime? A ver, usted me está preguntando no por la ley llamada humanitaria, que de humanitaria no tiene nada y de solidaria peor. Esa ya la hemos comentado. Pero déjeme hacerme un comentario, si me permite, Diego, de acuerdo con esa ley. La ley humanitaria pretende ponerle tributos a todo el mundo, pero para que nos entendamos, porque el pueblo y la gente entiende con ejemplos, vamos a tomar solo el rango de las personas que no dependen de un salario estatal o de un salario privado. A esas personas les pretenden poner un tributo más allá del que ya ilegalmente le pusieron a pagar el año 20, que debió haber sido pagado el año 21, en función de una ley que usted debe recordar se aprobó en diciembre del año pasado. Ya hay esa carga sobre el año 20, que algunos no la recuerdan. Ahora que la paguen la van a recordar. Ahora quieren ponerle a esa gente, como a los demás, una nueva carga el año 20. Y se basan en el año 19 para fijar el porcentaje de la carga sobre el ingreso gravable que tienen esas personas. Yo le pregunto, ¿habrá algún ser humano en el Ecuador que tenga no 5, sino medio dedo de frente, que piense que el año 20 los ingresos van a ser para las personas los mismos que el 19? El año 20 los ingresos, si no desaparecen, si no hay mucha gente que quede en la ruina porque no puede vender nada, ni cobrar, ni ingresar, van a ser mucho menores. Entonces le pongo un ejemplo: si una persona gana el año 20 la mitad de lo que ganó el 19, ese porcentaje mañoso que ponen allí, en el fondo será del doble, pues. Y si se quedó la persona, el profesional, el comerciante, perdiendo plata, va a tener que pagar un impuesto sobre la pérdida. A eso le llaman solidaridad. Bueno, eso lo discutimos cuando usted y yo estudiemos bien esa palabra, y los que dicen que eso es solidaridad no lo expliquen, se demorará más de una hora en hacerlo y no le entenderemos nada. Ahora sí le respondo lo que usted me pregunta. La otra ley tiene cosas buenas, y esas cosas buenas las vamos a apoyar, así de sencillo, sin discutir, sin nada a cambio. Pero esa ley también tiene cosas malas, y se las voy a decir ahorita. Otra vez la impuestomanía escondida. Esa ley pretende una autorización, un cheque en blanco para subir los aportes del Seguro Social, los pagos que hacen los trabajadores y los patrones. A la larga, el aporte del empleador es del trabajador. O sea, pretenden asaltar de nuevo el dinero de los asegurados. ¿Y por qué le digo asaltar? Porque es lo que han venido haciendo, pues. Es lo que hoy día la aportación al seguro, que en otras partes del mundo es sinónimo de capitalismo popular, es sinónimo de poner ese dinero, ese ahorro interno a producir, a crear empresas, a agrandar las empresas existentes, a generar crecimiento, empleo, divisas y también recaudación del Estado sin subir impuestos. Aquí se ha convertido en un impuesto inútil al salario. Se lo llevan. ¿Dónde está? En caja chica del gobierno. Por eso está quebrado, por eso básicamente, hay otras razones, está quebrada la seguridad social. Y quieren subir la aportación. Eso es un impuesto al salario escondido. Eso no lo vamos a apoyar nosotros. ¿Qué quieren hacer con los municipios, con los consejos provinciales, con las juntas parroquiales? Quieren buscar un mecanismo
para limitar los ingresos que por constitución y por ley le corresponden a los municipios, a los consejos provinciales, de las juntas parroquiales. O sea, lo que hoy día hacen a las bravas, no pagar las rentas, lo que hoy día hacen a las bravas, disponer del IVA, ahora quieren buscar la forma de legalizarlo. Y eso es otro impuesto al pueblo, porque si usted no le entrega plata a los municipios, a las juntas parroquiales, a los consejos provinciales, lo que hace es impedir que hagan obras y den servicios. Y los servicios y las obras son del pueblo que ha tributado por ellas. Entonces, este tipo de cosas escondidas, nosotros no las vamos a apoyar en esa ley. Hay muchas cosas buenas que vamos a apoyar, pero esas no. Sí, por su versación. Yo tengo una última pregunta. Para finalizar, vuelvo excepcionalmente al tema político porque me interesa tener una respuesta suya que no se preste a ningún equívoco. El 9 de abril anterior, desde Bélgica, Rafael Correa dijo que en la emergencia sanitaria hace falta un líder que reemplace al presidente Moreno, que debería dar un paso al costado, y afirmó que le apoyaría a usted aunque es un líder de derecha. Yo pensé que usted rechazaría tajantemente tal apoyo, pero usted se limitó a decir que cuando llegue al poder, si así ocurre en el futuro, lo haría a través de elecciones y no entrando al palacio por la ventana. Bueno, si le no pregunto, Jaime, usted debe ser más explícito. Y tengo aquí un mensaje de don María José, perfectamente identificado a través de Facebook, Charlie Andrade, que dice: señor Nebot, ¿haría un pacto con el correísmo para llegar a la presidencia, sí o no? Vamos al grano, dice Charlie Andrade. Jaime. Respuesta simple, no. Respuesta simple, no. Pero también respuesta simple, ¿qué más contundente puede ser que yo responda a una invitación a dar un golpe de Estado, diciéndole: señor, jamás entraré al poder, no lo he hecho y no lo haré si decido ser candidato, sino por el lado constitucional, legal y de votación popular? No me presto para eso. ¿Quiere usted una respuesta más clara? Ahí está la respuesta clara. No tengo que insultar para dar la respuesta. Yo no trabajo con el hígado en mi cuerpo cumple ciertas funciones y nunca ha reemplazado mi cerebro. Jaime, qué charla tan sustantiva, tan sugerente. Le agradezco muchísimo por su amistad, por su cordialidad, por su talante y por su paciencia. Este es el programa Buenos Días, que ha tenido como protagonista estelar a don Jaime Nebot Saadi. Es alcalde de Guayaquil, pues, y un hombre con una trayectoria pública realmente muy destacada. Jaime, un abrazo cordial para usted, para su familia. Cuídese y estaremos hablando en el futuro. Gracias, Jaime.